día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar aleluya al Señor, quiero cantar y alabar su santo nombre cada día, cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna, pues su palabra es eterna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que tengas feliz domingo. Te invito a que te quedes en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Sin duda vamos a tener una gran enseñanza, vamos a estudiar la palabra de Dios. Siéntete cómodo, cómoda, y con esto quiero darte la más cordial bienvenida. Qué alegría poder saludarte en este día. Siéntete bienvenido a nuestra transmisión. El día de hoy vamos a terminar la serie que estamos llevando. Quiero acercarme a Dios, y particularmente el tema que hoy quiero compartirte para terminar esta serie, pero hay mucha hipocresía y reglas en las iglesias. No sé para ti, pero para mí
estos dos temas en particular eran como los más importantes, por lo cual yo no me quería acercar a una iglesia, yo no quería acercarme a Dios, yo no quería conocer de Él. Y particularmente si tú hoy te estás conectando con nosotros y no has visto o no has escuchado las otras clases que comprenden esta serie, yo te animaría que pudieras entrar a nuestro canal de YouTube o a nuestra página en Facebook y pudieras escuchar las otras clases, porque me encantaría que pudieras acercarte a Dios. Si este tiempo nos ha enseñado y si este tiempo nos ha dejado una lección, es que podamos estar cerca de nuestro Creador, estar relacionados con Él. Y ese era el propósito que tenía esta serie. Bueno, como te decía, de pronto hay ideas que tenemos preconcebidas de cosas que hemos escuchado, de cosas que hemos conocido y que se nos ha formado una idea distorsionada de Dios. Y estos dos temas que hoy los junté porque son primos hermanos, primas hermanas, estos temas, tienen mucho que ver de esta idea distorsionada de lo que muchas veces pensamos de Dios. Es que hay mucha gente hipócrita y en verdad sí lo hay. Hay muchas reglas en las iglesias y sí las hay, pero en verdad esas ideas están muy alejadas de la vida que Jesús nos enseñó. Y no sé si a ti te ha pasado, si tú lo has pensado, pero yo de pronto tenía compañeros en la escuela que eran como muy santurrones, que eran, esto no se puede hacer, esto no se puede vivir, esto no debes hacerlo. Y yo no quería tener una vida así. Yo los veía, como te decía, medio santurrones, aburridos, y yo no quería tener una vida aburrida. Yo quería tener una vida dinámica, una vida alegre, una vida con muchos compromisos. Y otra parte es que yo veía sus vidas y en verdad hablaban una cosa y hacían otra. Eso es hipocresía. Pero esa es una idea distorsionada de Jesús. Jesús para nada era aburrido y para nada nos proponía una vida de hipocresía. Por eso hoy particularmente quiero terminar con este tema, nuestra serie. Y quiero separarlo en dos partes. La primera parte es como una mala noticia y la segunda parte va a ser como las buenas noticias. Y la mala noticia es que la religión, como hoy la conocemos, en el contexto de nuestra realidad actual, no es el plan de Dios. Muchas de estas prohibiciones, muchas de estas reglas, muchas de esta hipocresía que vemos, no es el plan de Dios. Por eso es necesario conocer verdaderamente a Jesús en su palabra para darnos cuenta cuál era su plan. Y en realidad la religión se enfoca en el exterior, no en el interior. Y por eso Jesús, cuando Él vivió en esta tierra, tuvo muchos problemas con la gente religiosa de su tiempo. Fíjate cómo los confrontó aquí en Mateo 23:25. Leemos y dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Jesús tuvo muchos problemas con ellos porque de pronto ellos se enfocaban en el exterior. Y aquí, haciendo una analogía con limpiar el exterior por fuera, los trastes, el vaso y un plato, era: si limpias lo de afuera, si te enfocas en lo de afuera, no va a quedar limpio por dentro. Ese es el gran problema de la religión. Y por eso Jesús fue muy severo con ellos
y les llamó hipócritas, porque tú te enfocas en el exterior, le das tanto énfasis en esas reglas del exterior, pero por dentro, en tu interior, en lo que llamamos tu corazón, está lleno de robo y de desenfreno, dice Jesús. Cosas muy profundas. Y es que en verdad ellos se habían enfocado tanto en una serie de reglas, más de 600 reglas, 613 dicen algunos para ser exactos, que ahí centraban su relación con Dios. Y ellos pensaban que por estar viviendo esas reglas estaban bien con Dios. Fíjate cómo dice después en el verso 26 de Mateo 23, dice: fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Es decir, Jesús lo que les dijo: hey, enfócate en el interior, enfócate en el interior de tu ser, y así vas a quedar limpio también por fuera. Enfócate en tus sentimientos de agradar a Dios. Enfócate en los buenos pensamientos. Enfócate en amar a tu prójimo. De hecho, un día estas mismas personas le preguntaron a Jesús, queriéndole tender una trampa, de cuál era el mandamiento más importante dentro de todas estas 600 y tantas leyes y mandamientos. Y Jesús dijo que toda la ley se resumía básicamente en dos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente Jesús se enfocó en el interior, en amar a Dios, en amar a nuestro prójimo. Y esto no nace del exterior, eso nace desde nuestro corazón. Porque de pronto las iglesias nos ofrecen una serie de reglas, de no hagas esto, de no veas aquello, de no te vistas así. Pero eso no tiene nada que ver con cambiar nuestro interior. Pablo, que había sido uno de estos fariseos más prominentes y más estricto, sabía mucho de esto. Y un día en una iglesia en Colosas, donde se estaba metiendo nuevamente esta idea de poder seguir reglas, ritos, tradiciones, él habló con estos seguidores. Y fíjate cómo lo dijo en Colosenses 2:20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Pablo, que sabía mucho de vivir reglas, de seguir tradiciones, de cumplir ritos, sabía. Y particularmente estos seguidores de Jesús en Colosas les dijo: ustedes ya han muerto con Cristo. Ustedes, cuando conocieron verdaderamente a Jesús y se acercaron a Dios, ya habían roto con todas estas reglas. ¿Por qué están regresando a vivir reglas que son simples enseñanzas humanas? Les dijo Pablo. Eso no son enseñanzas de Dios. Esas enseñanzas no te cambian el corazón. Y es que de pronto en esta iglesia, algunos que venían de la tradición judía estaban enseñando que para poder estar bien con Dios debían seguir cumpliendo esas reglas. Y a Pablo le molestó porque le dijo: no, ustedes ya habían roto con eso. ¿Por qué de pronto vuelven a tener reglas como: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, no lo tomes en tus manos? Esas son reglas inventadas por humanos, dice Pablo. No tienen nada que ver en que estés bien o no estés bien con Dios. Enfócate mejor en el interior de tu corazón. Continuó y en el verso 23 dice:
Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero, aquí hay un pero bien grande, a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Pablo sabía, seguir esas reglas exigen básicamente 3 cosas de las cuales yo sé. Una gran devoción, porque de veras quienes siguen esas reglas, sí lo hacen o sí lo hacemos muchas veces de una manera devota, de una manera entregada. Luego, una religiosa abnegación. Si hay como de pronto una profundidad en querer abstenernos de hacer cosas, de escuchar cosas, de vestirnos de tal y cual manera. Sí exigen eso. Por eso lo tercero dice una severa disciplina corporal, un severo trato del cuerpo, dice otras versiones. Pero la realidad es que dice no ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. No cambia nada. El seguir reglas no cambia nada por dentro, dice Pablo. Y esa es una mala noticia, que seguir reglas no ofrece ningún cambio de dentro de nosotros. ¿Cuáles reglas te sabes tú? Yo sé que tú te sabes algunas reglas que las iglesias dicen o decimos de pronto que no debemos hacer, que no debemos tener, que no debemos escuchar. ¿Te sabes algunas? Yo sé que sí. Como no escuches ese tipo de música, no bailes, no te vistas así, no comas ciertos alimentos, no vayas a ciertos lugares. Y de pronto es un no, y todo es negatividad. Pero ¿sabes para qué sirven obedecer las reglas? Si alguien pudiera obedecer las reglas, lo único que sirven las reglas es volverlo más orgulloso, volverlo legalista. Y algo bien triste es que ayuda para sentirte culpable, porque está demostrado que nadie es capaz de obedecer todas las reglas. Y lo último y lo verdaderamente triste es que te ayuda o te hace hipócrita, para volverte hipócrita. Eso es lo que hacen las reglas. Pero ¿sabes? Hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús no nos llamó, no te pide acercarte a Él para obedecer reglas. Y esa es la segunda parte del mensaje de hoy. La segunda parte es que Jesús no nos llamó, no te pide acercarte a ti para obedecer reglas, para seguir mandatos. Él te pide acercarte a Él para tener una relación personal y sincera con Él, una comunión con Él. Y básicamente dividí estas buenas noticias en 3 puntos. El primero es: no me puedo ganar la aceptación de Dios por obedecer reglas. Y qué bueno, pero quiero que nos quede muy claro. No puedes o no puedo ganarme la aceptación de Dios por obedecer reglas. Y Pablo, nuevamente Pablo, que sabía mucho de esto, le escribió ahora a los discípulos en Roma, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 20. Y fíjate que les dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Esta es una buena noticia. Nadie, escucha bien, nadie llegará jamás a ser justo, a ser justificado delante de Dios por hacer lo que la ley manda, por obedecer reglas. Nadie. ¿Sabes? Cuando alguien se vuelve a Dios, se vuelve a Jesús,
rompe con esas tradiciones, rompe con esas reglas. Y somos justificados por Dios por otra razón que ahorita lo vamos a ver dentro de las buenas noticias. Y es lo que Pablo decía, nadie puede obedecer a Dios. Nadie, porque lo más rápido es que vamos a romper esas reglas. Y esa es la realidad, la vamos a romper. Cualquiera de nosotros sabrá que hemos roto muchas de las reglas, de los mandatos que el gobierno nos pone, que nuestros papás nos ponen cuando éramos niños, o nosotros mismos de adultos. Por eso, la buena noticia es: no puedo ganarme la aceptación de Dios por obedecer esas reglas. No puedo, nunca voy a poder tener esta aceptación. De pronto, los discípulos habían entendido esto. Pero muy rápido, si tú revisas la historia, esto se tergiversó. Y para el año 300 más o menos de nuestra historia, habían vuelto a tener la iglesia como una institución lleno de reglas, lleno de ritos, llenos de cosas. Y querían nuevamente encontrar la justicia, ser justos, estar bien delante de Dios por obedecer reglas. Pero eso no se puede. Y de ahí se desprende la segunda buena noticia. El objetivo de la ley o de las reglas es mostrarme cuánto necesito a un Salvador. Porque, ¿sabes? Lo más seguro es de que tú has fallado en cumplir las reglas, en que tú has fallado en seguir los mandatos. Y esto sí quiero que me pongas mucha atención y vamos a hablar por un momento de frente. ¿Alguna vez tú has dicho alguna mentira? Porque la ley dice que no debemos mentir. Las reglas dicen que no debemos mentir. Y esto es algo profundo de nuestra relación con Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú alguna vez has mentido? Porque yo sí. ¿Alguna vez tú has robado algo? Porque la regla dice que no debemos robar. ¿Pero tú has robado algo? Porque yo sí. Y aquí no se habla de medidas, de tamaños, de cuánto. Simplemente lo has hecho o no. ¿Alguna vez has sentido envidia por algo o de alguien? Porque yo sí. ¿Ya ves cómo es muy fácil romper las reglas? ¿O alguna vez has tenido malos pensamientos? Porque Jesús enseñó que cualquiera el que tiene malos pensamientos o pensamientos impuros por una mujer ya cometió adulterio en el corazón. ¿Tú lo has tenido? Y aquí no quiero dejarte mal delante de tu esposo o tu esposa si lo están escuchando juntos. No se trata de eso y por favor no peleen por eso. Más bien sirve para ilustrar este segundo punto. El objetivo de la ley o de las reglas es mostrar cuánto necesitamos a un Salvador. Por eso Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. El punto 1, no podemos ser justos delante de Dios por obedecer reglas, por obedecer mandatos. No, la buena noticia es que Dios nos dice cómo. Y la forma está aquí en Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y esto tiene que ver con la tercera buena noticia. Solo Jesucristo puede hacernos justos ante Dios.
Solamente Jesús puede hacernos justos. Por eso si tú o la religión te ha enseñado o alguna iglesia te ha enseñado de que tú necesitas vivir tal regla y tal abstinencia y duro trato del cuerpo, como lo acabamos de leer ahorita en la carta a los Colosenses, esa es una idea distorsionada. No, nunca, nadie puede, dice Pablo, nadie puede ser justo delante de Dios por obedecer reglas, por obedecer mandatos. No, nadie. Lo único que vas a encontrar si tú sigues por esa idea distorsionada y por esa práctica distorsionada es encontrar frustración, encontrar desolación y encontrar mucha hipocresía. Lo único que vamos a lograr es volvernos hipócritas, porque vamos a decir yo sí puedo obedecer los mandatos, pero no, ya te ponía esos ejemplos, que tú y yo hemos mentido, estoy seguro, que tú y yo hemos robado, estoy seguro, que tú y yo hemos sentido envidia, y te estoy poniendo 3 ejemplos muy sencillos. Muy sencillos. Por eso la buena noticia es solamente por medio de Jesucristo podemos obtener la justificación, el perdón delante de Dios. Sí podemos acercarnos a Él. Por eso cuando ponemos de pretexto o de justificación, es que quiero acercarme a Dios, pero hay mucha gente hipócrita, no es válido delante de Dios. Es que quiero acercarme a Dios, pero hay muchas reglas. Y si hay muchas reglas, ya te decía, pero eso no nos va a justificar. Más bien que al ver la hipocresía de la gente y el ver las reglas que hay mucho en las iglesias, tú puedas mirar tu vida de manera tan evidente de que tú necesitas a Dios. Es decir, dejar de mirar al de al lado y su hipocresía, dejar de mirar al de al lado con sus reglas y sus ritos y ponernos a mirar primeramente en nuestra vida, y eso va a denotarnos nuestra gran necesidad de Dios. Porque el hecho que haya gente hipócrita no resuelve nuestra necesidad, ¿verdad? El hecho de mirar que hay mucha gente que habla una cosa y vive otra, eso no nos justifica delante de Dios. Eso lo único que nos hace es mirarnos tal y cual necesitado estamos. Tal vez estamos igual o peor que ellos. Por eso la buena noticia es que puedas poner tu fe en Jesucristo, poner tu fe en el sacrificio que Él ya hizo. Él ya pagó la deuda por ti. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que la religión te impone reglas, pero eso no es el plan de Dios. La buena noticia es que Jesús ya pagó por tus pecados. Si tú crees y aceptas ese sacrificio, entonces sucede esa transformación que se da por acercarnos a Dios. Y ese era el propósito que tenía esta serie. Amigo que nos escuchas, particularmente esta serie está enfocada para nuestros amigos, los que nos han conocido a lo largo de este año y meses desde que iniciamos estas transmisiones. Tal vez tú no nos conocías, pero alguien te compartió de nuestra página en Facebook, de nuestro canal en YouTube, de nuestra página en Instagram, y tú nos has conocido tal vez, y te decimos, acércate a Dios, conoce a Dios. Todas esas ideas distorsionadas no son el plan de Dios. El plan de Dios y la manera en que tú puedas justificarte y tener esa relación, nuevamente esa comunión con Dios, es a través del sacrificio de Jesús. ¿Y ya después vamos a vivir como sea? No. Después vamos a vivir agradecidos. Y es con eso como quiero terminar. Es con eso con lo que quiero terminar.
Fíjate, en la Biblia hay un ejemplo muy dramático de una mujer que fue sorprendida desobedeciendo la ley, rompiendo las reglas, desobedeciendo los mandatos. Y en Juan 8:3 leemos y dice: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. En el verso 4 y 5, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Dice luego en el 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pues el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Sucedió que la ley sí mandaba que si una mujer era sorprendida en el acto de cometer adulterio, de estar desobedeciendo esta ley, debía ser muerto a pedradas. Pero la ley no nada más decía eso. La ley decía que los dos. Y entonces estos religiosos, estos fariseos de quien Jesús se refirió como hipócritas, se habían convertido como una especie de policías espirituales, de aquellos que creían llenos de orgullo, porque te digo que eso es lo que provoca la ley. Lleno de orgullo decía, no, yo sí obedezco la ley y esta mujer es una pecadora, entonces necesita morir. Pero en verdad lo único que estaban haciendo es tenderle una trampa a Jesús. Y Jesús, que conocía sus corazones, porque aquí dice que aún le estaban exigiendo una respuesta. La ley dice que debemos matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? En otras palabras, estaban incitando para que Jesús dijera, sí, obedece la ley y a través de eso vas a quedar bien, o decir, no obedece la ley y ellos dijeran, mira, entonces tú nos estás llamando a desobedecer a Dios. Pero como te digo, Jesús conocía sus corazones, fue muy profundo con ellos, dándoles estas respuestas. Le dijo, ok, muy bien, ¿quieres tú aplicar la ley? ¿Quieres tú que se obedezca la ley? Ok, está bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. El que nunca haya desobedecido la ley, que tire la primera piedra y que pueda condenar a esta mujer que evidentemente la ha desobedecido. Y dice la Biblia en el verso 9, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Uno a uno, al escuchar, sí está bien, aplícale la ley a esta mujer pecadora, pero quiero decirte que debe hacerlo solo aquel que es perfecto y que por medio de la obediencia a la ley y a las reglas ha quedado justificado. Y como nadie puede ser justificado, como lo leímos que dijo Pablo en Romanos 3:20, nadie, entonces dice que uno a uno se fueron retirando. Y da la casualidad que primero lo hicieron los de más años, de más edad, los más viejos. Porque justamente entre más tiempo tienes, pues más veces tú has infringido la ley, más veces tú has desobedecido. Y entonces ya se quedó Jesús solo con la mujer. A veces quiero imaginarme esta escena y aún mi imaginación no alcanza. Porque pobre de la mujer. Dice que era una multitud y se quedó ahí en medio de la multitud evidenciada. Era verdad, ella había sido sorprendida en el acto de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo si tenía, o simplemente de ser infiel porque al no tener, o al tener intimidad con alguien que no era su esposo, porque ya era infidelidad, ya era inmoralidad sexual, y ella había sido evidenciada y la multitud
lo sabía. Si nadie sabía su vida secreta, esto ya había quedado al descubierto. Por eso te digo, no me imagino esta escena. Entonces se quedaron solos y leemos Juan 8, el verso 10 y 11. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, le dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y la verdad me quebranta mucho esta escena. Una mujer desobediente, una mujer evidentemente pecadora, que querían matarla y que si hubieran hecho el cumplimiento de la ley, para este momento ya hubiera estado muerta, enterrada debajo de un montón de rocas. Porque no creas que eran piedritas, no, los apedreaban con rocas, se morían ahí en presencia de quienes apedreaban. Y esta mujer había salvado la vida. ¿Cómo había salvado la vida? ¿Por obedecer la ley? No, era evidente que la había infringido, era evidente que no había cumplido. Era evidente, ella lo sabía, la habían sorprendido cometiendo adulterio, desobedeciendo la ley. ¿Cómo había salvado la vida entonces? Por la gracia de Jesús. Yo tampoco te condeno, dijo Jesús. Yo tampoco. Vete y no peques más. La pregunta que sigue es: ¿cómo fue la vida de esta mujer? Los evangelios en ninguna parte en verdad registran de manera específica que esta mujer, la adúltera, haya sido. Hay varias suposiciones y no me quiero meter con ello. Pero yo estoy seguro que la vida de esta mujer no volvió a ser la misma. Esta vida que ella tenía cambió desde adentro, cambió desde su corazón. ¿Por qué? Porque ella había aceptado la buena noticia de Jesús. La que Pablo había dicho años más adelante, la que Pablo mismo había recibido y lo que a él mismo lo había cambiado. Nadie puede ser justificado por obediencia a la ley. Solamente podemos ser justificados, aprobados por Dios, por aceptar el sacrificio. Y una vez que aceptas el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, el pago por tus pecados, vives como se te pegue la gana. Sí, ya no respetas reglas y vives y haces y desenfreno y en libertad y como sea. No. Respetas a Dios porque lo amas, porque entiendes que Él te amó primero. No por estar obedeciendo la ley y las reglas y esto y aquello y no comas y no vistas. No, es una vida en libertad. En realidad sí es una vida en libertad, pero por gratitud, por responder al amor de alguien que te amó primero, dando su vida físicamente sin conocerte. Y esa es la buena noticia con la que quiero que te quedes hoy. Por eso te quiero dejar algo para practicar. Te animo a que puedas fijarte en tu propia necesidad y que puedas rendir tu vida a Jesús. Y si tú has sido alguien que ha vivido esta versión distorsionada de Dios, yo te animaría a que tú puedas acercarte a conocer a Dios verdadero, a Jesús verdaderamente en su palabra. No te fijes en la vida de las personas, no te fijes en la hipocresía. Si hay muchos hipócritas, pero el hecho de que haya malos representantes no significa de que el mensaje verdadero esté equivocado. No, el mensaje es: hay perdón para ti.
Quiero que puedas acercarte a Dios. Ese fue el propósito de esta serie, que puedas acercarte a Dios. Acércate a la persona que te ha invitado, amigo que hoy nos estás escuchando, acércate. Hay una buena noticia que te está esperando y que tú puedes recibir para poder estar en comunión con tu Padre eterno. Acompáñame, vamos a terminar orando. Padre amado, te doy muchísimas gracias por todas las clases que hemos visto a lo largo de esta serie, pero particularmente por el mensaje de hoy. Hay una buena noticia, Padre. Podemos ser justificados delante de ti, ser aprobados por el sacrificio de Jesús. Si nosotros lo aceptamos, puede cambiar nuestro interior, nuestra vida. En respuesta, esa respuesta de gratitud, Señor, que queremos tener. Ayúdanos. Quiero animar a nuestros amigos a que puedan buscarte, acercarse a ti. No acercarse a una iglesia, no acercarse a una religión, sino acercarse a ti, nuestro Creador y nuestro Padre eterno, y poder vivir esa comunión. Gracias, qué gran noticia tenemos. Gracias, Jesús. Dejo todo en tus manos, a través de tu nombre oramos. Amén. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima con la otra serie que vamos a iniciar. Que tengas un día lleno de bendiciones. Adiós. Damos gracias a Dios por la clase. Muchas gracias, Romeo, un gran mensaje de esta mañana, mucho que aprender. Gracias, me ayudó mucho en mi corazón para poder practicarlo diario en mi vida y también poder seguir conociendo y viviendo de la misericordia de Dios. A lo mejor tú no has querido acercarte, no sabes cómo acercarte nuevamente a Dios porque has tenido a lo mejor una mala experiencia, a lo mejor has tenido alguna decepción, pero ¿sabes qué? Te invito a que puedas conocer nuevamente, que te des la oportunidad de conocer ese Dios vivo, ese Dios amoroso, ese Dios compasivo del que habla la Biblia. Date la oportunidad de conocerlo. Y en breve nos vamos a reunir para tomar la Santa Cena, que te puedas conectar y que también nos puedas seguir en las redes sociales. Muchas gracias, hasta pronto.